Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Amigos y amigas de Radio Latacunga en Ecuador, bienvenidos a esta nueva emisión de su programa diocesano, de su programa sabatino, Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la Diócesis de Latacunga, donde se comparten reflexiones, motivaciones y sobre todo se estudia el catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados a través de Radio Latacunga a las 18 horas y también a través de el canal de Radio Latacunga en Facebook y el canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Hoy tenemos nuevamente la presencia del padre Lauren Fernández, del Centro Bíblico Verbo Divino de Quito. El padre Lauren nos ha acompañado muchas veces y hoy nuevamente está con nosotros. Bienvenido, padre, a Un Pueblo que Camina. Gracias, Juanito, con mucho gusto para tratar un tema muy querido por todos los verbitas misioneros del Verbo Divino, porque es parte fundamental de nuestra espiritualidad, el Espíritu Santo. Perfecto. Padre, usted viene a nombre de Verbo Divino. ¿Qué es Verbo Divino y qué hacen en Verbo Divino? Pues Verbo Divino, como la palabra lo dice, es nuestro jefe, Jesús, ¿verdad? Que ya en la creación estaba presente cuando el Padre creaba todas las cosas de la creación y a nosotros mismos, el Verbo aleteaba sobre la superficie de las aguas y el Verbo, la palabra del Padre, el Hijo del Padre, Jesucristo. Y en eso se inspiró nuestro fundador, Arnoldo Jansen, hace exactamente 150 años que estamos celebrando y tratamos de seguir esa misión de extender la palabra de Dios, el Verbo Divino, en todos los lugares donde no haya sido suficientemente anunciada. Eso es el Verbo Divino. Somos muchos, casi 7.000 misioneros, sacerdotes en más de 65 o 70 países por todo el mundo, en los lugares más recónditos y en otros lugares más conocidos, universidades. Eso es lo que somos los misioneros, sirvientes del reino de Dios en la Iglesia Católica. Bien, yo tengo entendido que en Verbo Divino se dictan mucha capacitación. ¿Cómo es? ¿Presencial? ¿Usando los medios tecnológicos virtuales? ¿Cómo lo hacen, por favor? Bueno, Juanito, como Dios nos da a entender, ahora en los últimos años, con la pandemia, nos obligó a aprender los medios digitales, cursos de formación online, cursos por Zoom, formación sistemática, formación de acuerdo a los documentos de la Iglesia
y a la liturgia de la Iglesia de los domingos, con estudios cada domingo en la tarde y también presenciales. Hemos terminado la semana pasada con 70 participantes aquí en nuestra casa, prácticamente casi una semana, 5 días, estudiando la fraternidad, la paz en la Biblia y cómo aplicarla a nuestros hogares, matrimonios, sociedad civil que sufre tantos embates de la violencia en las calles, en la falta de trabajo, de salud, de educación, muchas y diversas maneras de violencia, cómo podemos aportar como cristianos. Y por cierto, Juanito, puedes invitarles, se les puede mandar libremente las grabaciones de los 8 temas que se han desarrollado en esta semana para que los puedan ver en YouTube, pero eso sí, despacito. Perfecto, muchísimas gracias. Voy a compartir esta información con mis compañeros de la parroquia. Bien, vamos a iniciar indicando pues las fiestas que se celebran o que la iglesia recuerda con los mártires en este sábado. Tenemos la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, que al día siguiente de la dedicación de la Basílica de la Resurrección, erigida sobre el sepulcro de Cristo, es ensalzada y venerada como trofeo pascual de su victoria y signo que aparecerá en el cielo anunciando a todos la segunda venida. También hoy día la iglesia celebra la vida de San Cornelio. En Roma, dice, en la vía Apia de la cripta de Encina del cementerio de Calixto, la sepultura de San Cornelio, papa y mártir. También tenemos en Cartago, se celebra y se recuerda la pasión de San Cipriano, un obispo muy esclarecido en santidad y doctrina que gobernó sabiamente la iglesia en tiempos difíciles. La cita bíblica que se ha seleccionado para el día de hoy son 2, está tomada del Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versos del 18 al 19, que dice así: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para que dé la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año de gracia del Señor. La segunda cita bíblica está tomada del Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 26. Dice: El defensor, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho. El tema que vamos a tratar hoy con el Padre Lauren es la misión conjunta del Hijo y del Espíritu. Padre, por favor, ayúdenos con una introducción a este tema. Bueno, una introducción. Primero hay que tener en cuenta que este tema de la misión conjunta entre el Hijo, Jesucristo, y el Espíritu Santo, misión en equipo, está dentro del Catecismo de la Iglesia Católica en el artículo 8, creo en el Espíritu Santo. Así que, atención, el protagonista del estudio de hoy es el Espíritu Santo, el que muchas veces ha sido olvidado, la tercera persona de la Trinidad. Ya hemos estudiado el Padre, segunda el Hijo
Y hoy nos toca el Espíritu Santo, comenzar. Y dentro de esta proclamación de fe, creo en el Espíritu Santo, la misión conjunta. Bueno, pues vamos a ver al Espíritu Santo, aquel que fue enviado por el Padre, aquel que está en íntima unión con el Padre y el Hijo, aquel que es el inseparable del Padre y del Hijo, aquel que se distingue como tercera persona en funciones específicas como aliento en la misión, en esta vida conjunta, aquel que se manifiesta en Cristo, etc. Esta sería una pequeña introducción de la primera parte, y en la segunda vamos a verlo al Espíritu Santo como el que unge, entre comillas, a Cristo. Cristo es el ungido. ¿Ungido por quién? Por el Espíritu Santo. Ungido, proclamado desde el bautismo, el Espíritu Santo descendió y se oyó la voz del Padre. ¿Ven esta inseparable acción de los tres? El Hijo en el río, la voz del Padre desde su morada y el Espíritu que desciende en forma de paloma. Lo veremos al Espíritu en la encarnación, al Espíritu que glorifica al Hijo, al Espíritu que es enviado a sus discípulos, al Espíritu que nos adopta como hijos de Dios, así como nos adoptó el Padre. Eso sería una visión panorámica. A ver si entendemos cada uno de estos 13 conceptos. Bien, muchísimas gracias. Nuestros amigos que en este momento no pueden sintonizar Radio Latacunga AM, pueden luego dirigirse al canal de Radio Latacunga en Facebook o al canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. A nuestro volcán Cotopaxi se lo ve de todos lados, pero se debe estar atento y estar siempre preparados. En caso de una erupción volcánica, elabora tu plan familiar. Arma tu mochila de emergencia de acuerdo a las necesidades de tu familia. Participa en los simulacros de evacuación, tomando en cuenta distintas situaciones: familia junta, separada, de día, de noche, entre semana o fin de semana. Ante una señal de alerta, evacúa hacia las zonas seguras decretadas por gestión de riesgos y no hagas caso de las falsas noticias ni de los rumores. Infórmate siempre por fuentes oficiales, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias e Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Todos siempre prevenidos, a toda hora hay que estar asegurando tu mochila y las rutas para evacuar. Juntos prevenimos desastres. Liderado por Cáritas Latacunga junto a Cáritas Ecuador y Catholic Relief Services, esto es posible gracias al generoso apoyo del pueblo estadounidense. USAID. Amigas y amigos, estamos de vuelta con su programa Diocesano, un pueblo que camina. Nuestro invitado, el padre Lauren Fernández del Centro Bíblico Verbo Divino de Quito, nos acompaña en esta ocasión para explicarnos, para desarrollar el tema, la misión conjunta del Hijo y del Espíritu, numerales 689, 600 hasta el 690. Lógicamente, tema del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Voy a dar lectura al primer numeral, el 689, que dice: aquel
al que el Padre ha enviado a nuestros corazones, el Espíritu de su Hijo es realmente Dios, consubstancial con el Padre y el Hijo. Es inseparable de ellos, tanto en la vida íntima de la Trinidad como en su don de amor para el mundo. Pero al adorar a la Santísima Trinidad vivificante, consubstancial e indivisible, la fe de la Iglesia profesa también la distinción de las personas. Cuando el Padre envía su verbo, envía también su aliento, misión conjunta en la que el Hijo y el Espíritu Santo son distintos, pero inseparables. Sin ninguna duda, Cristo es quien se manifiesta, imagen visible de Dios invisible, pero es el Espíritu Santo quien lo revela. Padre, se me confundió un poco, distinto, consustancial, indivisible, pero están juntos. Por favor, ayúdenos. Pues sí, Juanito, no solo a ti, a cualquiera, también a mí, cuando me pediste explicar esto, tuve, a pesar de los estudios teológicos, es tan profundo el sentido de estas pocas líneas de este numeral que hay que hacerlo pausadamente. Vamos a ver. La primera expresión del numeral, porque a veces no sabemos a quién se refiere. Aquel que el Padre ha enviado. ¿A quién? Yo decía, ¿a quién se refiere? ¿Al Hijo? ¿O a quién? No, me confundí. Ha enviado a nuestros corazones. Pero a ver, ¿quién es aquel? Y seguidamente lo aclara. El Espíritu Santo de su Hijo. Nos confundamos. El Padre ha enviado al Espíritu Santo a nuestros corazones. Y es Dios. Hay que detenerse, porque desde la experiencia esta simple afirmación no es tan simple, pero la podemos experimentar. Y tú también, Juanito, habrás experimentado muchas veces que no sabes por qué, pero sientes en tu corazón la presencia de una luz, de un calor, de una guía, de un Dios amoroso, quizás meditando sobre Jesús, sobre el Padre Creador, o simplemente haciendo una oración o recordando una experiencia de fe o de la vida, pues esa vibración es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, que vibra en nuestros corazones, que es Dios. Así de simple. Claro, nosotros, para no hacernos lío, es Diosito, muy bien dicho, pero es Diosito Espíritu Santo, la tercera persona. ¿Sí? Ya. Segundo concepto, nos ha leído Juanito, consustancial con el Padre y el Hijo. ¿Qué será eso de consustancial? Pues es una sustancia como las sustancias que echamos en la comida, perdonen la comparación, echamos comino, echamos salsita, echamos cositas para que le dé sabor. El catecismo usa, y la teología de la Iglesia, consustancial. Claro, todo da sabor y todo se mezcla en la comida, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dentro de esa sustancia en común que nosotros
apreciamos como Dios. Decimos Dios en general. Lo apreciamos porque en la Trinidad, en el Dios Trino, se da una vida íntima, relacionada y tan unida, tan en armonía, que forman una familia consustancial. Bueno, no sé si es muy apropiada o no, pero es la palabra, el vocablo que la Iglesia escogió y, bueno, unión, armonía, podíamos, si nos molesta la palabra consustancial, para expresar la vida íntima que tiene la Trinidad. Tercer concepto, anoten, inseparable. Claro que son inseparables. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es ese don de amor de la Trinidad, del Padre y del Hijo para el mundo, que se expresa en el amor, y ese amor que inunda el mundo es el Espíritu Santo. Pero tú me decías, ¿y qué distinción hay entonces? Sí, podríamos por pedagogía tratar de distinguir. Claro, el Padre Creador, es lo fuerte, ¿verdad? El Hijo, el Redentor, ya veremos cómo hace esa redención. Y el Espíritu que santifica, nos hace santos en el amor. Bueno, y podríamos desarrollarlo, pero no es el tema de hoy. Otra distinción, o manera de distinguir que nos dice el catecismo, el Padre envía, ahí lo has leído, envía su verbo, el verbo, la palabra, el Hijo, Jesucristo. Cuando salga verbo, Juanito, antenas, es Jesús, Jesucristo, pero también envía su aliento. El Espíritu Santo es el aliento, sopla en la creación, en las narices de aquel monigote de barro y lo convierte en persona. Sopla su aliento sobre Jesús y lo envía a la misión. Una misión conjunta del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Inseparables, hemos dicho, los tres personas y distintos. Claro. Y otra distinción. Cristo, Jesús, se manifiesta. Claro, se encarna, se hace un ser humano como tú, como yo, a los ojos humanos, pues un varón, ¿verdad? De allá de Nazaret, ya moreno como eran los de su tiempo y los de hoy, porque si vemos a los palestinos de hoy son morenitos, nada de rubios, de de Hollywood, no, son como nosotros, medio tigreñitos, ¿verdad? Cuando el Padre envía a Jesús, Él se manifiesta en todo igual a nosotros, menos en el pecado. Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Nos lo acabas de leer. ¿A que ahora sí lo entiendes? Es que eran muchos conceptos, uno detrás de otro. Es imposible para nuestra cabecita. ¿Y el Espíritu Santo qué hace ahí? Pues el Espíritu Santo es el que nos revela por la fe que ese individuo que se parece a nosotros, Jesús, en todo menos en el pecado, es Dios, es el Dios que se revela en Jesús, porque Dios nadie lo ve, pero a Jesús sí lo vieron y lo seguimos viendo.
El Espíritu Santo nos lo revela. ¡Guau! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno ese Dios Trinidad! Lo tiene todo pensado y planificado. Pero claro, necesitamos, pues en la fe, Espíritu Santo, ven, revélame la presencia de Jesús. Y cuando tú dices, Juanito, pero es que a mí nunca se me revela Jesús, por más que le pido. Estás pidiendo mal. Pide al Espíritu Santo la fe para que el Espíritu Santo te ayude a revelarte al Hijo. Inténtalo. Pero la fe, si no, por mucho religiosidad, oraciones, sacrificios, no, el Espíritu Santo nos revela a Jesús, que es la imagen invisible de Dios que se nos hace visible en Jesús, gracias a la revelación del Espíritu Santo. Amén. Perfecto, padre. Muy bien explicado. Hay una preguntita que se me ocurrió que podría ser que yo no la entiendo y la audiencia tampoco la entiende. Son indivisibles, son inseparables, pero cuando vino el Hijo, ¿cómo se entiende lo de inseparable? Porque el Hijo estaba aquí, en la tierra, junto a los hombres. Claro, y Dios también, y el Espíritu Santo también en nuestros corazones. Todos los tres estaban con nosotros, pero eso está un poquito más explicado en el siguiente numeral. Voy adelantándome entonces. Listo, listo. Sí, te estás adelantando un poquito, pero no está mal la inquietud para prepararnos, porque como el Espíritu Santo y Jesús se vuelve al cielo, pero tengo que volverme para enviarles el Espíritu, pero no estaba ya el Espíritu con ellos y cómo se da todo eso y el ungido y nos unge a nosotros hoy. ¿Y qué es la unción? ¿Solo era a Jesús o también a nosotros? No hemos acabado el tema. Perfecto. Entonces, nos vamos a una pausa y retornamos en unos instantes. No se vayan. A nuestro volcán Cotopaxi se lo ve de todos lados, pero se debe estar atento y estar siempre preparados. En caso de una erupción volcánica, elabora tu plan familiar. Arma tu mochila de emergencia de acuerdo a las necesidades de tu familia. Participa en los simulacros de evacuación, tomando en cuenta distintas situaciones: familia junta, separada, de día, de noche, entre semana o fin de semana. Ante una señal de alerta, evacúa hacia las zonas seguras decretadas por gestión de riesgos y no hagas caso de las falsas noticias ni de los rumores. Infórmate siempre por fuentes oficiales, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias e Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Todos siempre prevenidos, a toda hora hay que estar asegurando tu mochila y las rutas para evacuar. Juntos prevenimos desastres. Liderado por Cáritas Latacunga junto a Cáritas Ecuador y Catholic Relief Services, esto es posible gracias al generoso apoyo del pueblo estadounidense. USAID. Estamos de vuelta, amigos y amigas, con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado de hoy, el padre Lauren Fernández, del Centro Bíblico Verbo Divino en Quito, nos acompaña para explicarnos el tema La misión conjunta del Hijo y del Espíritu Santo, numerales 689 y 690. Lógicamente, tema del Catecismo de la Iglesia Católica. Por favor, saque su librito, saque su catecismo para que vaya siguiéndonos en las lecturas. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa.
Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga AM, luego puede hacerlo, dirigirse al canal en Facebook de Radio Latacunga o al canal en YouTube del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga. Allí tenemos más de 190 numerales, videos con numerales del catecismo explicado uno a uno. El siguiente numeral, el 690, dice: Jesús es Cristo, ungido, porque el Espíritu es su unción, y todo lo que sucede a partir de la encarnación mana de esta plenitud. Cuando por fin Cristo es glorificado, puede a su vez, de junto al Padre, enviar el Espíritu a los que creen en Él. Él les comunica su gloria, es decir, el Espíritu Santo que lo glorifica. La misión conjunta se desplegará desde entonces en los hijos adoptados por el Padre en el cuerpo de su Hijo. La misión del Espíritu de adopción serán unirlos a Cristo y hacerles vivir en Él. Padre Lauren, por favor, ayúdenos explicando este numeral. Sí, se necesita, pero a ver, como dijimos en la introducción, vamos palabra por palabra, palabra clave, que cada palabra es un tema. La primera, el que es bueno escribir, el ungido. Primera palabra, hay que entender qué es esto. ¿Quién es el ungido? Jesús. ¿Quién lo unge? El Espíritu Santo. Es decir, entre ellos, como dice el dicho popular, ellos se lo guisan y se lo comen. La Trinidad, el Espíritu Santo, la tercera persona, le unge a la segunda. Tan unidos están, tanta confianza se tienen, tanta armonía hay en ella, que el Espíritu, el aliento, el amor de Dios en el Espíritu Santo unge a Cristo. El Espíritu Santo es su unción, nos dice el catecismo. Está claro, ¿verdad? Ya. Y Cristo, ungido por el Espíritu Santo, arranca con la misión que le ha encomendado su Padre. Vamos al punto 2. Padre, perdone que le interrumpa. Aquí hay una palabrita que quisiera que nos explique un poco. ¿Qué significa ungido? Ungido. Bueno, lo iba a explicar más adelante, tú siempre te adelantas, pero está bien. ¿Para qué vamos a dejar para más adelante? Ungido viene de la práctica antigua en el pueblo de Israel, y no solo era del pueblo de Israel, también era de otros pueblos y culturas. A los reyes, cuando se nombraba a un rey, las autoridades religiosas y políticas de esa cultura le ungían con aceite, normalmente aceite de oliva con especias aromáticas. En el pueblo de Israel, el que ungía era un profeta. Habrán leído, y el profeta Samuel ungió a Saúl, y el profeta tal ungió, llevaba aceite y ungía al elegido por Dios, según el profeta había recibido la orden de Dios, de la comunidad, lo que él veía que era la decisión de Dios y de la comunidad, se llegaba donde esa persona, lo ungía públicamente
y a partir de ese momento era el rey de Israel. Asimismo, Cristo, el que va a ser el nuevo rey del nuevo pueblo de Dios, ya como nosotros lo entendemos, también es ungido. Christos es el ungido. Christos en griego, ungido. En castellano, ungido, unción. Hoy usamos la misma palabra unción para los bautizados. El sacerdote le unge, ya no le chorrea todo porque complicadito, no es muy práctico, solo le pone un poco en la frente y a los enfermos se le unge también. Y tenemos 2 tipos de aceite, incluso un tercero para los catecúmenos, que se bendice el día de Jueves Santo en la catedral, se reparte a los sacerdotes para que realicen la unción. Diversos sacramentos, de enfermos a los enfermos. El crisma es otro aceite para ungirlo en el bautismo, y el de los catecúmenos, que entran a formar parte de la comunidad. Es la unción. Luego profundizaremos en esto. Continuamos. Segundo concepto, la encarnación. ¿Por qué? ¿Por qué el Catecismo de la Iglesia Católica nos trae la encarnación de Jesús? ¿Qué tiene que ver el Espíritu Santo en la encarnación? Bueno, la encarnación de Jesús en nuestra historia es de donde parte la redención de la humanidad. El Padre nos envía a su Hijo para redimir del pecado, de la destrucción a la humanidad. Pues miren, la encarnación, nos dice el Catecismo, es donde mana la plenitud de la salvación, donde mana. Los ríos proceden de un manantial de donde mana agua. La encarnación es como el manantial de donde mana la plenitud. Y Jesús nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, 34, que está citado ahí en el Catecismo. Lo podrán constatar en sus Biblias. Y nos dice Juan, el que ha sido enviado por Dios, Jesús, claro, habla las palabras de Dios. Claro, Jesús es el verbo, la palabra de Dios, porque Dios da abundantemente su Espíritu. Claro, y lo da el Espíritu abundantemente en las palabras de Jesús. Por eso, cuando Jesús se encarna, el Espíritu Santo se irradia, mana de Jesús, el Espíritu Santo mana abundantemente de Jesús. Clarito, ¿verdad? El Espíritu Santo es la fuente de donde mana la palabra de Dios en Jesús encarnado. Vamos adelante, que se acaba el tiempo. Otra palabra clave que nos has leído, Juanito. Cuando por fin Cristo es glorificado. Escriban glorificado. Cristo glorificado. Entonces Jesús puede. Ya que está junto al Padre, está el Padre, el Hijo ha sido glorificado, ¿recuerdan? Después de la muerte en cruz,
fue glorificado, la resurrección, subió al Padre, fue glorificado. Desde allá envía el Espíritu Santo a los que creen en Él. Otra vez la palabra creer. Los que creen en Él reciben el Espíritu Santo. Pues yo no sé por qué tenía que ir allá para enviar el Espíritu Santo. Bueno, pues así nos lo dice Juan 7:39. Pues me da igual que nos lo hubiera enviado desde allá o desde acá. El caso que Juan es bien clarito, bien clarito. Tu tocayo, Juanito, mira lo que dice. Jesús quería decir que los que creyeran en Él como Hijo de Dios recibirían el Espíritu Santo. Y es que el Espíritu Santo todavía no había llegado a los que creían en Él, porque Jesús no había sido glorificado. Pues bien, yo lo creo, me parece bonito. Primero Él quería abrirnos el camino, claro, porque es un camino difícil que pasa por la cruz. Bueno, pues ese sería el plan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Abrir el camino, ser el Maestro, el que nos enseña el camino que nos lleva al Padre, ser glorificado y ahora sí, tengan el Espíritu Santo. Me voy al Padre, les envío el Espíritu Santo, yo he sido un testimonio para ustedes, no tengan miedo, sigan mi camino. Ven, todo esto está metido acá. Bueno, hay que seguir, se nos va el tiempo. Jesús, nos has leído, les comunica su gloria. Ha sido glorificado. Les comunica su gloria a sus discípulos. Les comunica su gloria. ¿Cómo? ¿Cómo lo hace Jesús? ¿Qué tiene que ver aquí el Espíritu Santo? Parece que es un espectador en este momento. Bueno, Juan 17:22 nos dice, está hablando el Padre, Dios Padre. Les he dado la misma gloria, está hablando del Padre Jesús, ¿sí? Que tú me diste, que tú, Padre, aunque no lo dice el texto, si leen el versículo anterior se dan cuenta. Les he dado a mis discípulos la misma gloria que tú me diste, querido papá, dice Jesús. Como faltan los sujetos, alguno se puede despistar, no sabe lo que quiere decir. Tenemos que poner los sujetos leyendo el versículo anterior. Está pidiéndole al Padre que sigan unidos sus discípulos. Ahí ya entiendo. Y Jesús está haciendo una oración. Papito Dios, querido papá, les he dado a mis discípulos la misma gloria que tú me diste. Por eso te pido que sigan unidos. Ahí entendemos. No podemos leer todo de corrido, porque si no, no entendemos nada. Y el Espíritu Santo, bueno, Él está mirando, oyendo, feliz lo que dice el Hijo y viendo la cara que pone el Padre. Bueno, yo así me los imagino. Y el quinto punto, ahí se aclara. El Espíritu Santo lo glorifica. Nos has leído literalmente. ¿Lo glorifica a quién? ¡A Jesús! Y ahí está la cita del Juan, evangelista, en el 16:14. El Espíritu de la verdad. Está hablando Juan del Espíritu de la verdad. Lean el versículo anterior. Él les mostrará mi gloria, dice Jesús.
la gloria de Jesús, el Espíritu Santo de la verdad les va a mostrar la gloria. Mi gloria, dice Jesús, mi triunfo. El Espíritu Santo, claro, por eso el Espíritu Santo está calladito. Él ya sabe en qué momento, cuando los fieles seguidores de Jesús muestren su fe en Jesús, les va a mostrar la gloria. ¿Ven? Y el punto 6, el título de esta charla es una misión conjunta. Repito, es una misión conjunta, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y para que no quepa duda, nos lo explica. Nos has leído, Juanito, en el Catecismo. Se desplegará desde entonces en los hijos adoptados por el Padre. Es decir, se extenderá en todos los creyentes a que el Padre adoptó en el cuerpo de su Hijo, que es la Iglesia. En nosotros, claro, si no es complicado. ¿Cuál es el cuerpo de Jesús? La Iglesia, Él es la cabeza. Entonces, esta misión de la Trinidad se despliega en todos nosotros. Y continúa la misión del Espíritu de adopción, del Espíritu Santo. Y el Padre tiene un espíritu de adopción, el Hijo igual, y el Espíritu Santo también. ¿Cuál es la misión del Espíritu Santo? Que le pone el calificativo de adopción, para que veamos que es lo mismo que el Padre. El Espíritu Santo, su misión será unirlos a Cristo y hacerles vivir en Él. ¿A quién? ¿A quién va a unir a Cristo? A todos nosotros, que somos su cuerpo, la Iglesia. Así que el Espíritu Santo trabaja día y noche para unirnos. Es maravilloso, ¿no te parece, Juanito? Meditando poco a poco, es que parecen palabras inocentes. No, por Dios, esto es muy profundo. Efectivamente. Voy a darle lectura a un texto de San Gregorio de Nisa, padre de la Iglesia, que dice: la noción de la unción sugiere que no hay ninguna distancia entre el Hijo y el Espíritu. En efecto, de la misma manera que entre la superficie del cuerpo y la unción del aceite, ni la razón ni los sentidos conocen ningún intermediario. Así, es inmediato el contacto del Hijo con el Espíritu, de tal modo que quien va a tener contacto con el Hijo, por la fe tiene que tener antes contacto necesariamente con el óleo. En efecto, no hay parte alguna de este desnuda del Espíritu Santo. En efecto, no hay parte alguna que esté desnuda del Espíritu Santo. Por eso es por lo que la confesión del señorío del Hijo se hace en el Espíritu Santo, por aquellos que la aceptan, viniendo el Espíritu desde todas partes delante de los que se acercan por la fe. Padre, por favor, un comentario. Bueno, este sabio y santo padre de la Iglesia, Gregorio de Nisa, claro, en el lenguaje de su tiempo, y al traducir del latín en el que escribía, pues claro, a veces por respetar la versión original, pues claro, no hay parte desnuda en el creyente del Espíritu Santo. Es una expresión, pues eso, de cuando escribió Gregorio de Nisa hace
1600, 700 años. Bueno, a ver, les explico. Gregorio de Nisa, hablando de esta unión Espíritu Santo, Jesús, Jesucristo, el ungido, pues hace la siguiente comparación. La unción de Jesús por el Espíritu Santo nos sugiere la unción nuestra, y comienza explicando que en la unción no hay distancia, no hay separación entre Hijo y Espíritu Santo. Sugiere la unción un contacto inmediato y hace la comparación a los catecúmenos que se preparaban 1 o 2 años y luego les ungían con el aceite para introducirlos en la comunidad, y luego con el bautismo y la unción, dice Gregorio de Nisa, muy inteligente, como es un aceite, y les ponían en la cabecita, en las manos, en el cuerpo. El aceite penetraba en la piel, ¿sí? Y no había diferencia, no había distancia entre el cuerpo, la superficie del cuerpo y el aceite, porque el aceite, ¡pum!, se pegaba enseguida al cuerpo. No hay distancia. El aceite y el cuerpo, ¡pum!, una sola, igual que entre la razón y el espíritu. La razón, pues él le llama razón, hoy podríamos decir el cerebro, que es el que decodifica. Yo te estoy viendo a ti, Juanito, y te reconozco en tus lentes, tu sonrisa, pero por mis ojos va al cerebro y yo decodifico esa imagen y le pongo Juanito Zorrilla. No hay distancia, es de inmediato. El nervio óptico va al cerebro y no hay distancia. ¡Pum! En milésimas, en el segundo, están unidos el sentido con la razón. Iguales en la unción, el aceite con el cuerpo. Iguales en el Hijo con el Espíritu Santo, están unidos. Igual es el creyente, cuando dice Gregorio de Nisa, cuando el creyente confiesa el señorío de Jesucristo, el Hijo de Dios, lo hace en el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo, y es de inmediato. El Espíritu Santo le ilumina, lo confiesa, y es que el Espíritu Santo termina diciendo, le viene al creyente de todas las partes, por delante, por detrás, por arriba, por abajo, a todos los que se acercan en la fe, los inunda el Espíritu Santo. ¿Ve? Qué inteligente, qué catequista este padre de la Iglesia, Gregorio de Nisa. Y así los que habían sido ungidos, pues entendían, claro, el Espíritu Santo, y yo, y el cuerpo, y el aceite, y le daban la importancia. No era un rito nomás, el aceite era la unción del Espíritu Santo en ellos, en su cuerpo. ¿Sí? Bueno, yo creo que hemos logrado, me parece a mí, yo por lo menos creo que es un acercamiento para darle importancia a esta misión conjunta, Hijo y Espíritu Santo. Y por favor, no nos olvidemos de esta tercera persona de la Santísima Trinidad. No nos conformemos solo con Diosito,
Jesucito, Jesucito, el Espíritu Santo, el amor, el dinamismo, la luz de Jesús en nosotros, y no lo releguemos en la Iglesia al Espíritu Santo. No le demos el papel que se le dio a la Cenicienta en el cuento, la olvidada. Nadie le paraba bolas y hasta que un príncipe se enamoró de ella. Este príncipe fue el Padre y el Hijo, enamorados del Espíritu Santo, y tenemos que tener el mismo amor, son indivisibles, amor al Espíritu Santo, rogarle, y no basta solo con alabarle, tiene que penetrar en nuestros corazones para desde allí salir nuestro compromiso, que salga nuestro discipulado comprometido con Cristo, con su misión, que es la misión planificada por el Padre, encarnada por el Hijo y movida por el Espíritu Santo. Perfecto, perfecto. Nos vamos a una pausa y regresamos en un instante. A nuestro volcán Cotopaxi se lo ve de todos lados, pero se debe estar atento y estar siempre preparados. En caso de una erupción volcánica, elabora tu plan familiar. Arma tu mochila de emergencia de acuerdo a las necesidades de tu familia. Participa en los simulacros de evacuación, tomando en cuenta distintas situaciones: familia junta, separada, de día, de noche, entre semana o fin de semana. Ante una señal de alerta, evacúa hacia las zonas seguras decretadas por gestión de riesgos y no hagas caso de las falsas noticias ni de los rumores. Infórmate siempre por fuentes oficiales, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias e Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Todos siempre prevenidos, a toda hora hay que estar asegurando tu mochila y las rutas para evacuar. Juntos prevenimos desastres. Liderado por Cáritas Latacunga junto a Cáritas Ecuador y Catholic Relief Services, esto es posible gracias al generoso apoyo del pueblo estadounidense. USAID. Estamos de vuelta con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado, el padre Lauren Fernández, del Centro Bíblico Verbo Divino de Quito, nos está acompañando esta tarde, para explicarnos el tema la misión conjunta del Hijo y del Espíritu Santo. Numerales 689 y 690 del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar Radio Latacunga en este momento, luego puede dirigirse a Facebook, busque Radio Latacunga y ahí encontrará este material. O también puede dirigirse a YouTube, busca Consejo Diocesano de Laicos _Latacunga y allí encuentra este y más de 190 videos con enseñanza del Catecismo de la Iglesia. Bien, estamos llegando a la parte final del programa Un Pueblo que Camina. Nuestro saludo respetuoso a toda esa audiencia que nos sigue por Radio Latacunga AM, por las redes sociales, en especial pues un saludo a quienes integran el Centro Bíblico Verbo Divino en Quito. Un saludo para Katy y para todo ese personal que está siempre ahí apoyando las actividades del Padre. Un saludo pues a los laicos organizados en diferentes movimientos, a los sacerdotes, religiosos, religiosas y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios y ministerios de la Iglesia. Padre, muy agradecidos con usted por su predisposición, por esa capacidad de explicación que tiene, por esa pedagogía y por haber aceptado esta invitación para compartir pues su testimonio de vida, para compartir su conocimiento y experiencia.
No queremos despedirnos sin escuchar su mensaje final y recibir su bendición. Adelante, por favor. Bueno, mi mensaje sería, pues, creo que lo principal en esta vida, a veces tenemos adquiridos enseñanzas, costumbres, prácticas, y nos acostumbramos a ellas, tanto que nos hacemos a veces esclavos de ellas. Hoy he aprendido algo. El Espíritu Santo siempre nos sorprende. Nos pide que estemos abiertos a Él, a nuevas inspiraciones, nuevos caminos, nuevas enseñanzas. Él mismo nos va enseñando pedagógicamente a lo largo de la historia, y lo que nos enseñó hace tiempo, Él mismo, estoy convencido, nos lo enseña de otra manera, con otras formas y prácticas, y nos pide apertura, abiertos a los signos de los tiempos, abiertos a las enseñanzas del Papa Francisco, del magisterio, de la humanidad, de hombres y mujeres de buena voluntad dispuestos a aportar en un mundo más justo y más fraterno, porque la verdad viene de donde a veces menos se lo espera, y el Espíritu Santo sopla y no sabemos de dónde sopla. Igual que el viento, no se sabe ni de dónde viene ni a dónde va, pero viene y va. Así es el Espíritu Santo. Apertura, queridos hermanos. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias, amigos y amigas. Esta fue una transmisión más de su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo invitado. Hasta pronto. Gracias, Padre Lauren. Gracias, Juanito, hermanos y hermanas. Gracias a todos los fieles, el clero de la Tacunga y los que nos escuchan. Que Dios los bendiga. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de la Tacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir.